La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de calentamiento global detonante de asma y alergias. ¿Con quién? Con el doctor Juan Carlos Isul, alergólogo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergias, Asma e Inmunología y past president de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. El tema es el cambio climático, que obviamente todo el mundo está actualizado en lo que es que está pasando, estamos viviendo esto. ¿Y qué pasa con el cambio climático? Repercute en la salud, impulsando la reaparición de enfermedades infecciosas y produciendo un fuerte aumento de casos de asma y alergia. La temperatura aumenta cada año y una de las consecuencias es que la polinización comienza antes y es más abundante, lo que provoca cada vez más pacientes con síntomas de alergia. Ese es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado. Al inicio del programa agradecemos a las marcas que nos apoyan, muchísimas gracias, a ustedes que están del otro lado y hacemos el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo y podemos seguir agradeciendo por un montón de cosas que tenemos en nuestra vida. Bienvenidos todos, esto es El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya estamos con nuestro invitado hablando del calentamiento global, el detonante de asma y alergias. Ya estamos con nuestro invitado, nosotros ya charlando, por supuesto, con el doctor Juan Carlos Isul. Él es alergólogo y, como lo presenté, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología y past president de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Doctor Juan Carlos Isul, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Gracias, doc? ¿Cómo Vivi. andamos? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de estar nuevamente contigo. Igualmente, qué gusto que pudiste venir porque estuviste viajando. Estuve viajando, bueno, el tema de estar como presidente me requiere viajar en contra de mi voluntad, ¿verdad? qué terrible. No, pero realmente es muy agradable porque es una oportunidad de estar con profesores, con gente que uno lee sus estudios, lee sus investigaciones y bueno, y estás ahí de igual a igual sentado en la misma mesa. Y bueno, lo interesante es que a través mío, vamos a decir, puede Paraguay estar y ser conocido, pecando un poquito de soberbia, ¿verdad? Pero a través de un representante del Paraguay que sos de vos. Paraguay que claro. nos permite, y bueno, señal de que en nuestro país hay gente y hay colegas que están haciendo bien las cosas. Claro. Además, como presidente de la Sociedad Latinoamericana, no solamente fuiste presidente de la Sociedad Paraguaya, ¿verdad? Ahora de la Sociedad Latinoamericana. Y además de eso, de toda Latinoamérica, incluye España, Portugal e Italia ahora. Ah, o sea qué lindo, qué lindo recorrer todos esos lugares. No, pero y en este último congreso, doctor, contanos, por favor. Estuve en el Congreso Mundial de Asma, que se desarrolló el mes pasado en Madrid, y realmente el panorama para el asmático, y sobre todo para el asmático alérgico, es bastante fea la situación. ¿Por qué? Porque el hombre,
como género humano es el gran partícipe de la destrucción de nuestro ecosistema, de nuestro medio ambiente. Y ahora todo lo verde, toda la ecología es lo que se está invirtiendo en estudios, se está invirtiendo en buscar qué solución darle a lo que estamos destruyendo nosotros. Y el impacto que tiene el calentamiento global, la contaminación, dicho sea de paso, Asunción es una de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Wow. Sobrepasa niveles altísimos de lo permitido. No hay un nivel que diga la Organización Mundial hasta aquí, pero lo que es tolerable nosotros pasamos como 5 o 6 veces más. Asunción, eso a nosotros nos llama la atención. Vimos ya ese estudio porque hace un hace tiempo rato ya, se hizo en el año 2010, sí. Se repitió entre el 2014 y el 2015 y es bastante fea nuestra situación. ¿Y por qué eso, doctor? Si Asunción tiene muchos árboles, por ejemplo, ¿verdad? Sí, pero, o sea, es una de las ciudades que tiene mucho verde y se sabe que el verde es contrario a lo que sea polución. Definitivamente, pero si no tuviéramos vehículos en mal estado, un sistema de transporte añoso, obsoleto, ¿verdad? Que ahora en estos últimos 10, 12 meses está cambiando el parque automotor. Algunos claro. Y la cantidad de vehículos que vienen del Asia en muy mal estado y el control que no hay, efectivamente, es un descontrol de parte de los municipios. Entonces todo eso, y a esto se suma el alto costo del gasoil bueno. Sí. Entonces cuando hablamos de gasoil, hablamos de una alta toxicidad. ¿Por qué una alta toxicidad? Porque el alcohol, el gasoil barato es el más malo porque tiene por encima de 5.000 partículas por milímetros cúbicos de azufre. Y esas partículas que van flotando en el medio ambiente son altamente cancerígenas, no solamente tóxicas, sino son cancerígenas y eso impacta. Entonces, ¿qué pasa? Vemos niños recién nacidos que ya nacen o ya empiezan a tener síntomas alérgicos, síntomas bronquiales y han aumentado muchísimo los casos de muertes prematuras, probablemente que podríamos evitar si tuviéramos un sistema de control. ¿Por qué estas muertes prematuras? No solamente por problemas respiratorios, sino que también por enfermedades crónicas no transmisibles, dice la Organización Mundial de la Salud. Hipertensión arterial, infarto del miocardio, infartos cerebrales. Entonces, y además de esto también el parque automotor de moto ha aumentado muchísimo. Entonces, todo esto va haciendo de que nuestro medio ambiente... Una de las ciudades más contaminadas. Una de las ciudades más contaminadas. Competimos con México y Chile. Por favor. ¿Verdad? Increíble. Y si tenemos un gasoil bastante bueno, que él tiene 50 partículas por menos de 50, es sumamente caro. Claro. Entonces, yo creo que la situación tendría que ser inversa para que podamos ir mejorando. Y sobre todo, teniendo leyes, realmente tendrían que aplicarse. Es las sociedades científicas en el mundo entero están preocupadas. Y hay estudios que demuestran de que siempre recomendamos estar al aire libre, tener más tiempo, porque la vida moderna pero resulta que estando adentro estamos más protegidos que la contaminación ambiental. Y hay gente embarazadas, hay estudios que demuestran de que embarazadas que están alrededor de entre 5 a 7 cuadras de autopistas o vías de tránsito, de alto tránsito, ya sus hijos nacen con una predisposición genética de desarrollar algún tipo de enfermedad respiratoria. Pero acá sería, por ejemplo, las avenidas. Acá serían las avenidas. España, Venezuela, Mariscal López, Eusebio Ayala. Así mismo. Fernando La Mora, todas esas avenidas de mucho tránsito. Así mismo. Entonces, imagínense esta pobre gente, los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes que están ahí, o vendedores de diario, y no solamente los vendedores de diario, sino que los policías de tránsito, los policías que están ahí de la Policía Nacional. Son altamente tóxicos. Y si a esto le sumas que son tabaquistas... Claro. Bingo ya, y total. Entonces, gente que llegan a los 50, 55 años
y están con unas enfermedades respiratorias crónicas tremendas. Una situación, Vivi, bastante nuestra. Y después voy a hablar de qué dice la Organización Mundial de la Salud. En el interior del país todavía se utiliza la leña, el carbón como fuente de energía. Sí. Y el brasero para el brasero frío. para el frío. Entonces tenemos madres o niños que mueren intoxicados. Tenemos madres que tienen 40, 45, 50 años con un envejecimiento prematuro de las vías respiratorias y nunca fumaron. Entonces vos te pones a investigar y decís, ¿y aquí qué pasó? Claro. ¿Verdad? ¿Quién fuma en la casa, señora? Nadie. ¿Y por qué usted tiene este envejecimiento, la disminución de la capacidad pulmonar? Se pasa tosiendo, una bronquitis crónica. Se pasó toda la vida cocinando. A leña. A leña, ¿verdad? Pero te dice, y tenemos la famosa cocina y que ya está, ellos almuerzan, desayunan pegado a la cocina porque tienen 2 habitaciones. Lastimosamente, esa es nuestra realidad. Sí. Y no tienen chimenea. Claro. Y si tiene una chimenea, el humo que sale vuelve a caer y entra Sí. por la ventana. Entonces, esa es una... Paraguay está en el último lugar en Latinoamérica, o por decir al revés, como soy de Villarrica, vamos a hacer al revés, está en el primer lugar juntamente a Haití y El Salvador en el 49% de la población sigue utilizando la biomasa como fuente de energía. Y somos un país altamente tecnificado. Si vos le preguntás a esa persona que utiliza la leña o el carbón como fuente de energía, y al utilizar el carbón estamos deforestando también, sí. Es un círculo vicioso negativo, hace de que le preguntás, ¿y usted tiene teléfono? Sí, claro, tiene teléfono, alta tecnología, de primera, sí. una digital. Sí. Y siguen cocinando como cocinaban nuestras abuelas o nuestros bisabuelos. Entonces te dice, no, pero yo soy pobre, te dice. Es el acceso igualitario a la educación, el acceso igualitario a la salud y por sobre todo cuando hablamos de educación, esa ignorancia que le hacen creer de que cocinar de esa forma están ahorrando dinero. Claro. Cuando que nuestra fuente de energía podría ser gratis. Entonces es una política no solamente médica, es una política de gobierno, es una política ambiental y esa persona de 40, 45, 50 años con una discapacidad pulmonar, con una base alérgica, que ya nació con esa predisposición alérgica, es una carga económica al Estado altísima. Claro. Claro, por supuesto. Bueno, y encima de todo esto está de lo que vamos a hablar, el tema del calentamiento global, que es el detonante del asma y las alergias. Además de esto, que es una costumbre en nuestro país, en algunos países, como ya nos mencionó el doctor, no en la mayoría, No, gracias en la mayoría. a Dios. Esta es una mala costumbre que tenemos. Es la costumbre que tenemos. Y aparte quemar el pasto. Sí. Nosotros, el paraguayo, Claro. Su deporte nacional es quemar el pasto. Quemar basura, quemar, o sea, basura, todo lo que sea humo hace daño. Así mismo, así mismo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. ¿Tenemos tiempo para el material? Sí, bueno, perfecto. Entonces vamos con este material que habla de síntomas comunes de la alergia respiratoria. Vamos a ver, por favor, señor director. Síntomas comunes de la alergia respiratoria. Las reacciones se manifiestan clínicamente de forma variada y diferente, no solo de persona a persona, sino también en distintas etapas de la vida de una misma persona. Sin embargo, existen algunos síntomas comunes como estornudos a repetición, secreción y congestión nasal, rinitis, ojos rojos y lagrimeo, trastornos en el sueño y por ende, reducción del rendimiento y falta de concentración, entre otros. Estos son los síntomas comunes de la alergia respiratoria. ¿Está correcto, doctor? Correcto, y sobre todo me gustó el último párrafo, disminución en el rendimiento. ¿Por qué? Uno dice, ¿pero qué tiene que ver la alergia o estos síntomas con el rendimiento? Significa que aquella persona está mal medicada probablemente, con algunos antihistamínicos, antialérgicos que le dan sueño, teniendo otras opciones. Tiene una mala calidad de sueño,
¿verdad? Duerme mal, entonces se despierta mucho porque no recibe la medicación correcta o no se identificó los desencadenantes. Duerme con su gato, duerme con su perro, el marido fuma en la cama, ¿verdad? Y entonces ya los fumadores pasivos, tanto los hijos como la esposa o todo el ambiente familiar, entonces hace de que se pase tosiendo el paciente alérgico, no deja dormir. De hecho, el que tose no duerme y tampoco no le deja dormir dormir al de al lado. Los padres se levantan varias veces, requiere una medicación de rescate cuando tenemos medicaciones muy buenas que puede ayudar a que tengamos estas crisis cada vez más tiempo sin crisis, pasar lo que llamamos los periodos intercrisis. Y bueno, ¿por qué pica la nariz? ¿Por qué pican los ojos? ¿Por qué lloran los ojos? ¿Por qué chorrea la nariz? Es todo porque el medio ambiente está contaminado y esta contaminación, ya sea por ácaros, por pólenes o como hablábamos anteriormente por las partículas que están flotando en el medio ambiente, que son producto de la mala combustión del diésel, sobre todo. Sí. De hecho, la nafta también produce, pero es mucho menos porque la nafta no tiene azufre. Entonces hace de que todo esto se vaya impregnando, son vías de entrada. Entonces esto hace de que el cuerpo manifieste un disconfort. Y ahí es donde vienen los síntomas. Y ahí vienen los síntomas de esta alergia respiratoria que es realmente muy, muy molesta para las personas que la tienen, pero todo tiene solución. De eso se trata este programa también, ¿verdad? Conocer las causas, ver por qué sucede y ver qué se puede hacer. Para eso está acá nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Cizul. Vamos a hacer ahora un pequeño corte, volvemos enseguidita. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Cizul. Él es alergólogo. Nos está hablando del calentamiento global detonante de asmas y alergias. ¿Nos puede explicar un poquito, doctor, el tema del calentamiento global? Porque muchas veces, todo el mundo sabe lo que es el calentamiento global, que estamos quemando todo nuestro planeta y no estamos pensando en el futuro. ¿Y eso qué sucede? ¿Por qué sucede? Y eso es todo, da una vueltita, vuelve a nosotros y ahí está el tema del asma y las afecciones que vamos a hablar con el doctor. Pero el tema del calentamiento global, a ver si nos explica. ¿En qué consiste el calentamiento global? El calentamiento global se produce por el progreso en que vivimos. Han aumentado muchos electrodomésticos que utilizamos para nuestro confort, que genera calor. Se han destruido bosques, hemos desarrollado vías de comunicación con asfalto, utilizamos aire acondicionado, entonces todo eso, esa energía se va transformando en calor y ese calor se evapora. Al evaporarse, vuelve en forma de rayos ultravioleta, vuelve en forma de desequilibrios de la naturaleza, como ser el fenómeno del niño, los deshielos, el fenómeno de la niña. Vamos produciendo menos, es decir, no vamos reforestando, sino que vamos desforestando. Entonces también el calentamiento va haciendo de que los humedales, que todo forma parte del equilibrio del ecosistema, tengamos, por ejemplo, el caso de las enfermedades que antes escuchamos que existía solamente en los bosques, en las selvas. Hoy convivimos con la fiebre amarilla, hoy convivimos con el Zika, hoy convivimos con el dengue, con el chikungunya. Son situaciones de que escuchábamos. Yo cuando estudié medicina hace 30 años, 32 años que terminé la facultad, cuando dimos medicina tropical, era una cosa pero rarísima.
y hoy es el día a día. Sí, estamos Hoy viviendo. Estamos viviendo y está matando gente. Sí. Entonces, todo eso es el calentamiento global. Han aumentado el parque automotor, genera calor, Claro. ¿verdad? Entonces, todo eso es meter dentro de una mochila lleno de piedra y eso es lo que estamos llevando. El deshielo va produciendo en lugares donde no había inundación, tenemos inundaciones. El desequilibrio del ecosistema tenemos en lugares donde había inundación, hoy día tenemos sequía. Entonces es como que todo se está traslocando y todo eso conlleva el famoso calentamiento global. Bueno, y tenemos un material que habla del ozono en el medio ambiente. ¿Podemos ver, señor director, por favor? El ozono en el medio ambiente. El adelgazamiento de la capa de ozono producto de la emisión de gases contaminantes se suele relacionar con una mayor vulnerabilidad a los rayos solares, pero ese no es el único efecto negativo sobre la salud. Además, causa un incremento de ozono en el ambiente, sobre todo en áreas urbanas y suburbanas. Esto empeora los síntomas de los pacientes alérgicos a los ácaros del polvo y produce una inflamación crónica de las vías respiratorias en las personas con asma. Correcto, doctor. Definitivamente. Cuando hablamos de inflamación de las vías respiratorias, le dice, tengo inflamado el pulmón. Es decir, no es solamente el pulmón, sino que son las vías, son los bronquios por donde va el aire, entra el oxígeno y se elimina el anhídrido carbónico. Entonces, ¿qué pasa? El tubo, como si fuera una manguera, se hincha por dentro. Entra el aire y no puede salir. Ahí es donde se produce el proceso inflamatorio y uno tiene que toser. Entonces esa persona tiene una tos seca crónica, producto de estar inhalando o de estar en contacto con miles de contaminantes, ya sean del medio ambiente o tóxicos del ambiente externo, porque tenemos que ir hablando, siempre tenemos que diferenciar lo que tenemos intradomiciliarios y extradomiciliarios. Entonces hay gente que empeora en la casa como hay gente que empeora en la calle, pero en ambos lados, si no identificamos, la situación se vuelve muy difícil. Entonces, como siempre hablamos, y te va a gustar la automedicación del paraguayo, que sé que te encanta el tema, se va y le dice, ¿qué tenés para la tos? Sí. Entonces, muchas veces le dan medicación para frenar la tos. Pero ¿qué pasa? El proceso inflamatorio no es identificado, entonces ese paciente se está mal medicando. ¿Por qué? Porque no consultó con el especialista. Claro, porque le puede pasar la tos, pero el problema sigue. Pero después va a volver a toser. Claro. Entonces, yo siempre hablo de que es como que vos pongas en primera y tengas el freno de mano. Entonces, el vehículo como que se va y queda y ya está. Entonces, hay que identificar los desencadenantes, sobre todo aquellas personas que tengan problemas asmáticos, enfisematosos, aquellos riníticos, ¿verdad? Aquellos que están siempre resfriados. ¿Por qué? Porque esa es la primera puerta de entrada de todos los contaminantes. Perfecto. Bueno, y ahora, no es perfecto la aplicación del doctor, por supuesto. Vamos ahora con este otro material, por favor, señor director. Efecto invernadero y dióxido de carbono. El efecto de invernadero y el marcado aumento del dióxido de carbono inducen un aumento en la fotosíntesis, promoviendo las fases propagativas y reproductivas de las plantas, aumentando notablemente la polinosis y concentraciones de aeroalergenos. Hay cambios en las temporadas de lluvias y sequías, se alargan las temporadas de pólenes en primavera, verano y otoño. El calentamiento global tiene también un efecto directo en la cantidad de alergenos en los interiores de edificios y residencias, porque aumenta y mantiene alta la humedad relativa y la temperatura, condiciones que promueven la reproducción de ácaros y hongos ambientales. Brillante, diría un colega. Este relator de fútbol. Realmente, el efecto invernadero, como habíamos hablado anteriormente, ha alterado el ecosistema. Entonces, lugares donde había
sequía aparecen inundaciones. Y ustedes ven que salimos a la calle y ahora llegó el otoño, ¿verdad? Y ya vemos árboles floreciendo. Sí. Entonces ese es el efecto invernadero de que La naturaleza está la naturaleza no confundida. entiende qué pasa, Claro. ¿verdad? Y al no tener las estaciones, anteriormente no eran muy marcadas, pero ahora ya no está marcado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace frío tienen que morir algunos bichos, ¿verdad? Y cuando hace calor tienen que florecer cuando llega la primavera. Eso es lo normal y natural. Pero ¿qué pasa? Se armó tanto desastre que el famoso efecto invernadero ha aumentado el dióxido de carbono. Entonces las plantas, en su función de la clorofila y no saben, tienen que trabajar doble. ¿Por qué? Porque también como que las noches se han acortado, los días se han prolongado. Los ciclos se entonces los mezclaron. ciclos totalmente se han alterado. Entonces también no solamente nosotros percibimos eso, sino que el ecosistema encargado del equilibrio perdió el rumbo. Bueno, tenemos que hacer... Uy, justito el doctor terminó de hablar en el momento del corte. Mira vos, qué sincronización. Vamos al corte, volvemos enseguidita. Continuamos charlando con el doctor Juan Carlos Isul sobre este tema, calentamiento global detonante de asma y alergias. O sea, cada vez está peor para la gente que tiene asma y alergia. Cada vez es más propicio el ambiente mundial en general, y obviamente en nuestro país, ¿verdad? Pero es propicio para que haya más personas con alergia, más personas con problemas de asma. De asma, y no solamente eso, cuadros infecciosos, porque el alérgico es propenso, como decís, a tener cuadros infecciosos oportunistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la repetición va haciendo, entonces hace de que muchas veces requiera mayor medicación, ¿verdad? Antes, con una sola medicación ya el paciente mejoraba, pero al ir sensibilizándose a lo que le llamamos la marcha alérgica, se va haciendo más intensa, más frecuente, más crónico, como dicen. Entonces requiere mayor cantidad de medicación. Entonces, ¿qué pasa? El paciente se vuelve más vulnerable. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez hay más detonantes, hay mayor cantidad de disparadores de los cuadros alérgicos, y la gente dice, pero yo no era así, pero ya veo que mi hijo empezó con ese problema. Entonces, como decía anteriormente, las personas embarazadas ya están predispuestas y ese niño ya nace. ¿Cuál es el grupo etario más vulnerable? Los niños entre los recién nacidos hasta los 3 a 5 años y las personas de 60 a 65 años en adelante. Claro. Entonces, esos son los dos grupos. ¿Qué conlleva esto? A una mayor utilización de los servicios médicos, una mayor gasto en medicación, pérdida de horas hombre de trabajo, ¿verdad? Pérdida de horas de escuela. Entonces, todo eso es una carga. Es como tener un montón de feriados y no trabajar, claro, pero aumentan los gastos. Obvio. Ahora, doctor, tenemos más otro material que habla de diferentes cosas muy interesantes, pero ¿qué tenemos que hacer? No quiero terminar el programa y que se me pase, porque eso es lo más importante. Que ya estamos, este es nuestro planeta, y está el único hecho que tenemos, pomada, ¿verdad? El claro. único que tenemos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros, paraguayitos, en nuestra casa, en nuestro día a día, para tratar de evitar todo esto, o cómo tratar de evitarlo? ¿Qué hacer? La educación. La educación, cambiar nuestros hábitos, sí, ¿verdad? Cambiar nuestros hábitos, tratar de disminuir la contaminación ambiental, ya sea intradomiciliaria como extradomiciliaria. Dejar de quemar basura. Dejar de quemar basura. Para eso hay gente que se encarga del proceso de las basuras. Sí. Y pagamos y hay gente preparada para el manejo de lo que es basura.
Entonces no tenemos por qué nosotros tratar de hacer desaparecer la basura. Entonces, la educación, porque no hay peor enfermedad, por ejemplo, que la falta de educación. Sí. La falta de educación es un peligro porque, y sobre todo cuando decía nosotros los paraguayitos, y decía una política las paraguayitas, ¿verdad? Entonces, tenemos que querer nuestro país. Claro. El paraguayo es el más citadino cuando sale de su país, pero es un ciudadano del mundo, no tira pero nada. Sí. Llegó al país, ya tira lo que... Y bueno, pero eso es porque necesitamos unas buenas multas, porque así en todos los otros países, claro, la educación. Y educación, ¿verdad? Eso es educación. Sí, así mismo. Entonces, bueno, tenemos material. Vamos con este material, por favor, que habla de emanaciones de diésel e hidrocarburos. Emanaciones de diésel e hidrocarburos. Además de contribuir con el calentamiento global, contaminantes ambientales como los compuestos volátiles orgánicos que provienen de los particulados de emanaciones de diésel e hidrocarburos pueden detonar una respuesta dual de alergia en los seres humanos. Estos compuestos pueden actuar como adyuvantes alergénicos, detonando una respuesta típica de alergia basada en la producción de un anticuerpo alergénico que es la inmunoglobulina E, IgE. También estos compuestos pueden detonar una sensitización directa de las células T y sus mediadores proinflamatorios. Dios mío, tú sacando un directo del Catejo Global, ahora necesito la traducción. Me parece, Betania, me está poniendo... ¿Esto qué pasa acá? A propósito, mucho viaje, pero vamos a ver si es cierto lo que dice el doctor. A ver, doc, explícanos un poco. Precisamente cuando hablamos de inmunoglobulina E, tenemos que saber que las inmunoglobulinas están en estrecha relación con el mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra en contacto con los detonantes, van aumentando los niveles de inmunoglobulina E. De eso no quiere decir que un paciente que tenga la inmunoglobulina E dentro de los valores normales no sea alérgico, sino que quiere decir que su sistema inmunológico todavía está trabajando competentemente. Y cuando tiene muy alto es como que ya tiró la toalla, ¿verdad? Claro. Es hipersensible. Entonces, la inmunoglobulina E es el marcador de la alergia. A diferencia de lo que dicen la gente, no tengo defensa, al contrario, tiene muchísima defensa porque estuvo en contacto y hace una hiperintolerancia. Aumenta la intolerancia, cada vez se va volviendo más sensible, entonces necesita aumentar mayor la barrera, pero en vez de protegerlo lo hace más. Es como que uno se encuentre con alguien que le tienta todo entonces ya evita entrar, pero si no tiene opción, explota en cualquier momento. Y ahí es donde viene el disconfort. Y cuando hablamos de las células T, son también células que están dentro del sistema inmunológico, ¿verdad? Producidas en los ganglios y todas esas cosas que más nos interesa a nosotros, pues es importante que el paciente sepa dónde se produce la alteración de su sistema inmunológico. Entonces, hay un equilibrio entre las células T y las células H. Entonces, ahí es donde las células T aumentan y atacan a la misma persona. ¿Por qué? Porque al entrar en contacto con el agresor no sabe que es uno solo, sino que actúa desmedidamente. Claro. Perfecto. Tenemos preguntas, ¿verdad? Sí. Después, esto es tan difícil. Vamos con la pregunta de la gente, por favor. A ver, ¿quién está ahí? Oscar de Paraguarí dice, ¿para una persona alérgica es mejor o peor que llueva? Mira, qué interesante. Sí, mira vos. Depende si el paciente es alérgico a los pólenes, la lluvia limpia la polinización, ¿verdad? Pero si el paciente es alérgico a los hongos, al moho de la humedad, con la lluvia aumenta. Entonces, para nosotros los alergólogos muchas veces, ya sea seco, eso siempre nos conviene. Pero depende de los pacientes, ¿verdad? Pero sí, la lluvia es mucho más beneficiosa porque limpia. Cuando está todo muy cargado de polinización, es importante la lluvia porque ya la humedad favorece de que los pólenes que están flotando en el medio ambiente bajen por la humedad, pero cuando llueve se limpia todo. Se limpia todo. Bueno, tenemos otra consulta. A ver, Gloria de San Pedro dice, ¿qué precauciones debe tener una persona asmática o alérgica al viajar y estar en lugares con diferentes climas?
paciente asmático debe salir con su medicación, sobre todo si tiene aerosol, aunque esté en condiciones. ¿Por qué? Porque si viaja, no sabe si en el medio donde va a ser un ambiente húmedo, va a haber animales, va a haber tabaquistas, claro. Depende del medio ambiente donde vaya. Entonces, los desencadenantes son muy distintos y de repente un cuadro en el mismo vehículo, un cuadro viral puede desestabilizar al paciente asmático. La gente que viaja en avión y es alérgica, ¿siente más o menos? Siente menos, porque por la gravedad y el sistema, si está bien limpio el sistema de refrigeración, pero si hay uno que está tosiendo o a alguien con un cuadro viral, se contagian el avión entero. Sí. Bueno, perfecto. Ya están las preguntas, las consultas y esta es la parte finalita de nuestro bloque con el doctor Juan Carlos Isul. ¿Alguna recomendación, doctor, para nuestra teleaudiencia, sobre todo este tema que sobre todo en este tema y, como decía anteriormente, la educación. Y la educación conlleva a la consulta preventiva al inicio de los síntomas, porque si el paciente es alérgico, ya las complicaciones van a venir muy pronto. Y normalmente a la tardecita, a la noche, que es cuando aumenta la humedad, y ahí es donde los ácaros, que son los principales desencadenantes de todos los síntomas, entonces hace de que el paciente tenga que ir a sala de urgencia a la madrugada, duerme mal, ausentismo escolar, ausentismo laboral y gastan mucho dinero. Medicina o la atención primaria al médico de cabecera, la consulta rápida. Claro. Ese típico nosotros ya me va a pasar, en el caso de la alergia no sucede. Hay que consultar. Doctor, muchas gracias por tu presencia aquí. Siempre. Te esperamos en un próximo programa. Muchas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta vamos a hablar con la licenciada Angie Paiva, nutricionista, aquí en El Doctor en Casa. Y ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Angie Paiva, nutricionista. ¿Qué tal, licenciada? Mucho Bienvenida gusto, al programa. Encantada. Un placer tenerte aquí. Qué Igualmente. Gusto. Bueno, y queremos que nos hables un poquito del tema de las alergias alimentarias, cómo se trata eso, qué es, por qué pasa, a ver si nos comentás un poquito. Bien, estaba escuchando el bloque hace un rato del calentamiento global y bueno, eso también acompaña un poquito el desarrollo de alergias alimentarias. Claro. Lo primero y fundamental en los niños, tratar la prevención con la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses, que es la etapa más vulnerable, y continuarla de ser posible hasta los 2 años de edad, acompañando ya con la alimentación. Ese es uno de los primeros métodos para prevenir el desarrollo de las alergias. Y en los adultos, optar por una alimentación alta en antioxidantes, frutas y verduras, ácido fólico, hojas verdes, el famoso omega 3 que está tan en auge en los pescados, cítricos con la vitamina C. Y por otro lado, evitar los alimentos alérgenos, alimentos que despiertan alergias. ¿Cuáles, por ejemplo? El cerdo, la leche en algunos casos, la proteína del huevo, que es la clara, después la harina de trigo, el famoso gluten que está tan en cuestión. Si por ahí hay un cuadro de alergia muy marcado, lo que nosotros tratamos con los pacientes antes de saber específicamente qué es, empezar a reducir la exposición a estos alimentos. Y también a sustancias que detonan cuadros de alergia. Por ejemplo, los colorantes, Vivi, amarillo, el color verde. Que se le ponen a las comidas. Por ejemplo, a la torta, gelatina, a las golosinas. Sí. Todos esos alimentos que son industrializados, empaquetados y coloridos, empezamos a reducir con los pacientes. También los embutidos contienen nitritos que le dan ese color rojizo, que es un conservante. También eliminamos embutidos. Vamos sacando sustancias que están presentes en ciertos alimentos, ¿verdad?
para prevenir el cuadro agudo. Después, obviamente, el paciente consulta y ve específicamente la alergia a qué tipo de alimento es. Claro. Claro, pero para evitar, o sea, ¿cuál sería la alimentación para los niños? Porque ya los grandes ya tuvimos contacto con todo esto, ¿verdad? Sí. Pero para las mamás, por ejemplo, la alimentación de los niños, ¿qué deberíamos tratar de evitar y tratar de no limitar la exposición, limitar? Exacto. Primero los empaquetados. Para todo lo que sea empaquetado, limitar la exposición. Los colorantes, como te contaban, las golosinas que son así muy llamativas. A ver, no prohibirles, pero con menos frecuencia. Sí. Si hay un cuadro de alergia importante, chocolate, frutilla, eso se incluye justamente luego después de los 2 años. Sí. Hay una progresión en la alimentación infantil que hay que respetar también desde pequeños. Porque por ahí introducimos antes de tiempo el pescado, el cerdo, como te decía, la harina antes de los 9 meses y el niño está con un cuadro alérgico. Es importante lo que decís, porque muchas veces por hacer una broma o porque es simpático, se le da al bebé que solamente toma leche materna, ¿verdad? Y tiene 4 meses y ya puede tomar algo con la mano. Se le pone ahí un palito o una cosa. El gluten algo, antes ¿verdad? de tiempo, que es la harina al palito, o como yo veo de repente al niño con la mamadera está cargada con una gaseosa colorida. Dios mío, eso es mortal. Bueno, sobre todo eso, ¿verdad? Cuidar mucho los colorantes, los empaquetados, fortalecer el sistema inmunológico del niño, una alimentación alta en frutas y verduras, porque ahí nos protegemos, ¿verdad? Nos damos como las defensas que nos faltan y lo más sano que se pueda, ¿verdad? Ahora es más fácil, yo siempre les digo a las mamás, es fácil el paquetito de galletita y la cajita de jugo, pero la cantidad de colorantes y conservantes que tiene. Claro. O sea, lo más sano es lo más natural. Idealmente, es difícil preparar todos los días un merendero casero o hacer una tortita en casa, pero si hacemos el esfuerzo de reducir esa exposición, vamos a reducir también hay muchos cuadros de niños alérgicos de un tiempo a esta parte, a la caseína, que es la proteína que está en los productos de la vaca, la carne, la leche. Es bastante frecuente, de un tiempo a esta parte aumentaron las consultas en torno a eso. ¿Y eso por qué? Y probablemente sea la explicación que estuvo dando el doctor que tiene que ver con el calentamiento global, ¿verdad? Que es que el cuerpo está sufriendo también alteraciones desconocidas y despierta. Lo bueno es que la alergia se puede corregir a los 3 meses si es que no es muy grave, si no es una alergia muy marcada. Se sacan los alimentos, el intestino se libera de todos ellos y después se vuelven a introducir una vez que el organismo esté mejor. Claro. Bueno, es importantísimo esto porque también la alimentación hace que nuestras defensas suban o bajen, dependiendo del tipo de alimentación. De lo que estemos expuestos y sobre todo la comida chatarra, que los niños ahora están como muy rodeados de ella y quieren y asocian todos los premios y todo con este tipo de comidas. También limitar la exposición porque son comidas bajas en vitaminas, minerales, nutrientes. Perfecto. Bueno, súper claro, licenciada Angie Paiva, nutricionista. Muchísimas gracias por venir acá. Te esperamos en un próximo programa. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.